marginación, discriminación y maltrato. Por lo tanto, estos grupos que proponen derechos para estas se llaman minorías, pues son minorías, ¿no? Entonces, ellos son los que van a proponer. Entonces, primero estamos hablando de un grupo intelectual muy de vanguardia. Segundo, se articulan, les decía, a grupos de políticos de centro derecha, de derecha centro, y de izquierda moderada, ¿no? Hay justamente, aquí les presento este libro, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar ahí nuestras avenidas. Es un libro muy pirateado, pertenece a estos dos argentinos. Se llama El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural, ¿no? De Márquez y Laje. Son dos tipos que han dado mucho que hablar, han estado en el Perú, han dado charlas en la Católica, los han entrevistado por todo lado cuando lanzaron este libro, debe ser hace unos 5 años, porque lo que ellos plantean es que quienes están detrás de este proyecto de reforma educativa y cultural, es los nuevos marxistas, ¿no? O sea, ellos le van a culpar, ya, vamos a decir así, a la izquierda. Por eso dicen la nueva izquierda. Dicen ellos, su planteamiento es que antes los marxistas querían hacer la revolución, ¿no? La revolución económica, la revolución política, pero una vez que ya perdieron todo, ya nadie les cree, ahora se han convertido en revolucionarios culturales. Y una de las revoluciones culturales es empujar la ideología de género. A esta gente se le va a tilar de ideólogos de género, ahí aparece el término, ya, el término de ideología de género. A este sector, repito, que empuja las reformas culturales, las formas educativas de la sexualidad, se les va a tildar de ideología de género. Ellos no lo van a aceptar, ellos no vayan, les hablé del concepto de ideología, que es un concepto ya venido a menos, por lo tanto ellos no lo van a aceptar, ¿no? Van a decir nosotros no somos ideólogos de género, pero los demás, los del otro lado, con mis hijos no te metas, le van a decir así, ¿no? Con una crucifijo le va a indicar, ah, ideólogo de género, ideólogo de género, fuera, 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 maldito, muere, ¿no? Entonces, igual estos tipos van a decir que estos son ideólogos de género, que quieren subvertir, por eso es que su subtítulo de su libro es La nueva subversión cultural, es una ideología de género y tiene que ver con los marxistas. Estos marxistas desgraciados que perdieron ya la posibilidad de hacer una revolución política, ahora no les queda más que seguir fregando el planeta y seguir fregando a las sociedades y empujan ahora el matrimonio gay, empujan ahora de que un hombre puede ser mujer, empujan los derechos de estas LGTBI, de más supuestamente identidades de género, ¿no? Los que están atrás de eso, los que quieren menoscabar nuestra cultura, socialmente, atentan contra nuestra familia, atentan contra la masculinidad, la feminidad, quieren una distorsión total, que todo se acabe, ¿no? Bueno, eso es lo que va a plantear este libro. Apúntenlo, pueden chequearlo más si quieren en las redes y saber un poco más de ellos. Han dado entrevistas, conferencias, son muy buenos, ¿no? Hablan muy bien y tienen toda esa idea Mezclan también con estos ideólogos de género o a las feministas, que es otra variante de discusión del tema de ideología, del tema de género y sexualidad, ¿no? El feminismo, así como hemos hablado hace un rato, el homosexualismo, la prostitución, el feminismo, son, son temas grandes que se desprenden de este gran tema que es el género y la sexualidad en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una forma, una explicación de cómo este tema sigue rondando en nuestras sociedades. Más va a seguir rondando porque hace unas semanas se ha aprobado en primera votación de minoría, de grupos de trabajo,
el matrimonio igualitario, el famoso matrimonio gay en nuestro país, por primera vez, después de tantas peleas y congresos anteriores, en este periodo congresal en el que están gobernando la izquierda extrema de Cerrón, ¿no? Perú Libre, ¿no? Y el Fujimorismo, o sea, la extrema derecha, con los dos están gobernando, ¿no es cierto? El Congreso hoy en día, paradójicamente, en su sesión de trabajo de una de las comisiones se ha aprobado el matrimonio igualitario. Veremos en qué termina. Quieren saber mi apreciación. Yo creo que nuevamente va a terminar en nada. Profesor, Primero, porque están gobernando estos dos grupos que no quieren el matrimonio, que no quieren el derecho de estas minorías, que no quieren reforma cultural y que no quieren reforma educativa en estos temas. Entonces, primero, los que están gobernando el Congreso no quieren esto, son anti, si quieren, anti ideología de género, si quieren. Segundo, el Perú en general, la mayoría no quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación, profe? ¿Por qué los peruanos no queremos? ¿Por qué usted dice que la mayoría está en contra, la mayoría está... ¿Por qué? Porque yo creo, considero que nuestro país es un país todavía muy tradicional, siempre lo he dicho, por lo tanto no resiste cambios tan drásticos. Tenemos mucha tradición, tenemos mucha andinidad, tenemos mucho occidentalismo. Ya les he dicho, ya para mí la Edad Media se quedó, nos trajeron la Edad Media los españoles y eso es lo que tenemos. Tenemos devoción a Cristo, a vírgenes, creemos en los fantasmas, creemos en los demonios, creemos en el jarjacha y creemos en las virgencitas que lloran y las virgencitas que hacen milagros. Somos una sociedad todavía, todavía del siglo XIX, tal diría yo del siglo XVI, así que es difícil que vaya a pasar este tipo de situaciones. Sí, alguien quería decir algo. ¿Nadie? Ok, listo. Entonces, estamos, un ratito, no sé quién llama, un ratito, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Le colgué. Ay, no me- sí, aló. Bueno, entonces estas son las cosas que nos va a traer este gran tema ya de la ideología, perdón, del género y la sexualidad. Bueno, entonces el tema en general nos indica que bueno, acá tenemos otra expresión y complicación de este tema, ¿no? Hace unos años, cuando estuvimos en campaña electoral, no sé si recordarán ustedes a esta postulante eh, que eh, mm, ah, es es una persona ese transgénero, ¿ya? Ella es una mujer, pero es un hombre, ¿no? Es un hombre que es transgénero. Digamos, entre las famosas identidades de género, que ya hemos pasado, creo, el medio centenar, están los transgéneros, ¿no? Que se caracterizan por haberse cambiado de género. Significa en todo, digamos, en todo lo que se pueda, ¿no? Por eso es que tienen
atributos biológicos, por lo menos para afuera, de una mujer, senos, hasta genitales, ¿no? Rostro, en fin. Es decir, buscan aparentar exactamente la otra, el otro género, si quieren, el otro sexo, ¿no? Entonces ella fue en una de las, además su nombre es, que se ha puesto es Gaela, pero como en el Perú todavía no existe una legislación que les permita cambiarse de nombre, como si sucede en Chile, por ejemplo, o en Argentina, los homosexuales ya pueden cambiarse de nombre también. Si se llaman Mario, se pueden llamar María. En el Perú no, ¿no? En el Perú todavía, ella, si bien se pone un nombre, su nombre real seguirá siendo Roberto, si es que es Roberto, ¿no? En una de las polémicas a la cual va a someterse todo postulante a un cargo político, pues su contrincante le decía a cada rato su nombre masculino, ¿no? Su nombre, digamos, su nombre real, si quieren, ¿no? Evidentemente esto es considerado como para ellos, para este sector que promueve el derecho a cambiarse de nombre, sexo, etcétera, etcétera, es una agresión, ¿no? Porque lo que ella está diciendo es, yo no soy Roberto, yo soy Gaela, por favor, mi nombre, y así que tráteme así. Y tú insistes con, oye, Roberto. No, Roberto, entonces eso va a ser considerado, pues, ¿no es cierto? Es como que tú les digas a alguien de pronto, ¿sabes qué? Yo sí nací en Jauja, pero yo ya me naturalizé limeña, prefiero que me digas limeña, de Lima, ¿no? Y el otro hombre, por querer decirte que eres chola, te sigue diciendo, no, no, oye, Jaujina, y sigue siendo Jaujina. O sea, evidentemente, una fuerte aura de discriminación, ¿no? Digamos, de incomodar a la persona en el otro sentido, no políticamente, sino en el sentido de identidad, de cultural, etcétera, ¿ya? Entonces, todo esto nos va a traer estas épocas. Por eso es que el tema de género y sexualidad es bastante ya actual y cada vez más complejo. Entonces, ¿por qué? Porque va a mezclarse estos dos grandes tiempos, momentos. Ya, esto es muy importante, esto que voy a decir acá. La biología, o sea, la naturaleza y la cultura. En este tema vamos a ver claramente cómo lo que ya en clases anteriores estaba intentando explicarles, cómo una cosa es el ser natural, realmente biológico, natural, que nadie puede cambiar, que es la naturaleza, el que te ha dado la naturaleza, tu cabeza te dio la naturaleza, la biología, ¿no? Y otra cosa es lo que el hombre ha podido inventar para vivir, que es llamado cultura. Por ejemplo, cómo te saludas. Por ejemplo, cómo te diriges a tu padre. O sea, tu padre es biológicamente tu padre, eso es innegable. Pero cómo tú tratas a tu padre, cómo consideras a tu padre, quién crees tú que es él para que actúes con él, ese sí es una invención social. O sea, decimos, no, pero yo le tengo que tener, digamos, yo a mi papá le tengo que ilustrar los zapatos. ¿Por qué? Porque es mi papá. O sea, considerar eso como algo natural, eso sí está mal, porque eso es social, eso sí es cultural. Lo que tú no puedes cambiar es que él sea tu padre. Eso es la naturaleza. Pero el hecho de cómo tú diriges a él con reverencia o que a él no le insultes, eso sí es cultural. Porque culturalmente hemos construido la idea de que ser papá tiene estas atribuciones, ¿no? ¿Y eso lo podemos cambiar? Claro que sí, la podemos cambiar. Es más, en muchos lugares el papá no es papá. Creo que en la misma lectura está, o es en otra, me parece, donde en algunas comunidades de la Melanesia, quien cría se encarga de los hijos es el tío, no es el papá. El papá es el papá, digamos, del sobrino, o sea, tiene sus otros hijos que son los sobrinos.
Entonces, esta construcción de que el papá es mi papá y me debe mi derecho, mi etcétera, etcétera, es una construcción social. El papá te ha engendrado, pero de ahí creer que él tiene responsabilidad sobre ti, de criarte, de mantenerte, es una construcción social. Porque de muchas sociedades, el papá te engendra y desaparece, y quien te cría va a ser de repente los tíos, va a ser la familia materna, las abuelas, o si quieren la mamá, una cosa así, que normalmente la naturaleza de la animalidad hace que la madre siempre sea la responsable, pero no el padre. Si quieren una explicación más profunda, pues seguimos siendo una especie animal. Y como ustedes ven, en la mayoría de animales, el macho normalmente se encarga de engendrar y desaparece. Pero en el animal humano, en cambio, le decimos al papá, oye, ¿por qué te vas? Te voy a denunciar y la policía te va a agarrar, ¿no? Claro, pero que eso ya es cultural. Hemos, hemos consensuado que el papá no solo debe engendrar, sino se debe ocupar también del hijo. ¿Por qué? Porque somos una sociedad civilizada y, y los hijos necesitan de los dos sexos, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un discurso cultural, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, yo creo que ya se puede entender rápidamente los aspectos culturales. En los aspectos les digo que es bien complicado, bien difícil. Expliquen a su mamá, eso es bien difícil, de que las separemos esto es lo que llamamos desnaturalizar las cosas, ¿no? O sea, no podemos desnaturalizar las cosas. Nosotros creemos que siempre es así y así tendría que ser y tiene que ser así. El feminismo es un movimiento que tiene mucho tiempo, aparece también con la ilustración, que se ha dado mucho trabajo en tratar de desnaturalizar muchas cosas, y las chicas lo saben. La mirada de los hombres respecto a la mujer, la forma de tratarla, de concebirla, etcétera, etcétera. Te llevamos no mucho, ¿no? Cerca de 3 siglos tratando de cambiar eso. O sea, de desnaturalizar una idea tan natural como que, ah, yo quiero esa mujer o esa mujer me pertenece, ¿no? Hasta ahora seguimos teniendo. Entonces, ese es el claro ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un asunto de biología, ¿no? O sea, algo natural que son los dos sexos. No existe un tercer sexo, eso no existe, solo está en la canción de los violadores, el tercer sexo, ¿ya? En cambio, culturalmente sí, vamos a tener hoy en día la legitimación de lo que vamos a llamar género. Entonces va a aparecer el sexo y el género. Al tal punto que hoy en día hay muchos lugares, en muchos aspectos, en muchos momentos, te van a decir, este, vas a llenar cuestionarios, qué sé yo, documentos oficiales, y antes había una sola pregunta, ¿qué sexo eres? Obviamente no había más que masculino y femenino. Hoy en día contestas eso y luego el siguiente renglón dice, ¿y qué género eres? Entonces, por lo tanto, ustedes vayan ya definiendo su género. Que antes, repito, que antes, cuando estoy diciendo antes, no hablo de mucho, hace mucho tiempo, 20 años, 50 años, más aún 100 años, sexo y género no era indesligable, era lo mismo. O sea, no tenía por qué hacerte pregunta de qué sexo eres y de qué género eres. Pues si ya te dije que soy hombre, soy macho, soy varón, ¿por qué me preguntas de qué género? Porque sexo y género era lo mismo. Pero hoy en día género ya se ha expandido, se ha separado, se ha divorciado del sexo. Por lo tanto, tú puedes tener un sexo y tener otro género. Eso es justamente lo que se empuja con estos grupos que les he dicho, a quienes llamamos ideólogos de género. Por eso se les dice los ideólogos de género. ¿No? Porque según sus críticos, estos nos venden la idea de que género es distinto a sexo, porque para la gente que están con mis hijos no te metas, género y sexo sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo y tiene que seguir siendo lo mismo. Pero para estas propuestas, para estos discursos de derechos de estas minorías, muchos derechos, no solamente estoy hablando del homosexualismo, hay otra una cantidad de cosas que buscan ellos, es necesario separar género, identificar el género. Ya, y ahí tenemos ya inclusive más subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Ve? Entonces ya tenemos ahí identidad de género, expresión de género y orientación sexual. ¿No? Esto es como para complicar.
Entonces, un punto que no voy a entrar, que no voy a dividir, simplemente les quiero mostrar cómo esta posibilidad, digo, esta tendencia a separar el género, que no es sino la sexualidad, pues es la expresión de la sexualidad. Tu sexo es único, es biológico, es natural, eso no lo puedes cambiar, te lo puedes arrancar, extirpar si quieres, pero eso ya te demarcó. Tú eres macho masculino. Ah, pero machos, pero me he cambiado ya de genitales. Supongo que sí, pero eso no va a cambiar tu naturaleza. ¿No? Porque ya hay un asunto biológico con ciertas características. El hombre tiene, no sé, en la garganta la manzana de Adán, los bíceps, la estructura, ¿no? La estructura. Por eso es que si un hombre es transgénero, va a tener que ponerse, va a tener que ponerse algo para que tenga senos. Porque pues, ya no es natural. Entonces, eso ya es cultural. Entonces, el sexo no hay posibilidad de cambiarla, no hay posibilidad de inventarla, es única y tiene ciertos condicionamientos y ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la fortaleza, por ejemplo, la fuerza, ¿ya? Es evidente que el hombre de 15 años y una mujer de 15 años va a tener más fuerza, tal vez en la mano, etcétera, ¿no? Aunque la cita y en el texto que les he dejado hay un tema muy importante, ¿no? Hay una parte donde dice, me parece que es esta, ¿no? Ajá, esta me parece, ¿no? Ahí está. No dice que cuando este famoso escritor James Morris era hombre, solía ayudar a las mujeres, comportarse como hombre. O sea, adelante, señorita, usted primero. ¿Le ayudo a llevar sus cosas, señorita? ¿No? El hombre siempre caballero dice, yo la llevo, María, yo cargo tu maleta, yo tengo más fuerza. Pues es normal que los varones carguemos 10 maletas y la chica vaya caminando sin nada. ¿No? ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión, digamos, de elegancia, sino pues estamos hechos para cargar cosas. ¿Y qué nos dice en este caso de Jim Morris? Que cuando él, años después, se convierte en mujer completamente, se hace operaciones y todo lo demás, dice él que cuando salía del hotel, inclusive sentía que no tenía fuerzas y no podía cargar su maletín y que tenía que pedir a un hombre que le ayude, ¿no? Pues me ayuda, por favor, porque soy una señorita, no puedo cargar. Y él dice que no puede cargar, ¿no? O sea, para que vean que de repente, quién sabe que hasta la fuerza sea cultural, ¿no? Y eso es lo que nos quieren decir, ¿ya? Bueno, ahí podemos revisar el tema de identidad de géneros, se supone que es como uno se siente, la expresión de género es socialmente, porque uno puede ser identidad de género, si quieren, homosexual, bisexual, la expresión de género es ya socialmente como te presentan, digamos, el congresista Bruce tiene una identidad de género, pero tiene otra expresión de género y tiene otra orientación sexual, ¿no? Ahí estaría tu bisexualidad, si quieres tu heterosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchas ahí tenemos entonces las diferencias entre estas dos grandes dimensiones, pues donde inicia un tema de sexo, de sexualidad y de género. Te van a decir que en el planeta, los seres humanos que habitamos el planeta y que conformamos las sociedades, tenemos solo dos sexos y que a medida que se ha ido ampliando los aspectos de la cultura y de generando espacios de libertades, como decía la lectura, los homosexuales siempre han existido. Lo que no ha existido es la posibilidad cultural de aparecer socialmente. ¿Por qué? Porque pues estaban negados completamente de su homosexualidad. Por lo tanto, digamos, los homosexuales consideran este movimiento que agrupa a los diferentes tipos de identidades y expresiones de género, el LGTBI y demás letras, sostienen pues que de ellos ha sido una lucha constante, que siempre han sido invisibilizados. Las sociedades no han aceptado su existencia de ellos. Más bien, cuando sabían de ellos, eran completamente denostados, marginados, no solamente, sino, como ya he dicho, eran castigados, eran considerados aberraciones o enfermedades, ¿no es cierto? Sí, algo debes tener, un problema, como que quieres ser mujer siendo hombre. Ese era clásico y básico, ¿no?
al punto que luego se va a discutir si el, la homosexualidad y otras expresiones de género es biológico o es cultural. Ese es el gran tema aquí, el gran tema aquí. Porque muchos de las identidades de género van a sostener que su identidad es biológica. Y ese es un tema muy importante porque ya el, digamos, biológico hemos dicho que no hay posibilidad de otro sexo, pero probablemente las identidades luego culturales, como el homosexualismo, el transgénero, etcétera, puedan tener raíces, sí, biológicas. Es decir, cuando queremos resolver la famosa pregunta, ¿los homosexuales se hacen o nacen? ¿No? Y ahí ustedes tienen sus respuestas. Podríamos conversarlo largamente, pero nos va a faltar tiempo. Entonces seguro algunos de ustedes dirán, no, para mí nacen, profe, para mí se hacen. Pero ojo, alguna vez un alumno me dijo, profe, para mí se hacen, no nacen, se hacen. Además, yo conozco un caso, creo que fue una chica, me dijo, una mujer, me dijo, yo conozco un caso de que, que a un varón lo violaron y desde que lo violaron, a él le empezó a gustar los hombres y entonces se volvió homosexual. Por ejemplo, ese es uno de los 20.000 mitos que hay en el tema de sexo y género, ¿no? Mitos hay bastante, que hay que destruirlos sí, completamente. Una de ellos es creer que uno se vuelve homosexual, un hombre se vuelve homosexual porque lo viola. Para empezar, deberían considerar que una violación es un evento altamente traumático, ¿no? Y difícilmente que uno se convierta al homosexualismo habiendo sufrido una experiencia traumática de ese tipo, ¿no? Que socialmente haya influencias para que uno cuestione su género, su sexo y tengas la posibilidad de cambiar de género, sí, es muy real, muy común. Además, yo le diría, hasta he tenido alumnos, algún caso en San Marcos, que han estado entre chicas, ¿no? Homosexuales o obviamente lesbianas, digamos, y hoy día están casadas y una de ellas le preguntó, ¿y qué fue? Dijo, ya me pasó la gana, profe, ya no quiero saber nada de mujeres, ¿no? Y están bien. Yo pienso que son exploraciones que la modernidad y que el momento del espacio cultural te permite. Si vivieras en una comunidad campesina, es probable que no pudieras tener ese tipo de experiencias. Y de repente te quedes, como decimos, encerrado en el closet para toda tu vida, porque socialmente no tiene la posibilidad. Y eso sí es muy recurrente. Hay un famoso libro, trabajo, una compilación de historias de vida en Bolivia de estos jóvenes que huyeron de sus comunidades campesinas porque ni sus padres, ni sus familias, ni la comunidad los soportaba cuando estos empezaron a tener expresiones de otra identidad de género. Es decir, no actuar como hombres, sino como con ciertos rasgos femeninos. Entonces, inclusive, uno de ellos fue expulsado de la comunidad, como una cosa así de aberración. Y ya en La Paz, ya pueden expresar su identidad de género y terminan escribiendo este trabajito. ¿No? Como les digo, la homosexualidad siempre está pensada en el caso del hombre. Muy poco pensamos en la mujer, porque en la mujer ya eso es otro tema, ¿no? ¿Por qué no es tan evidente, no es tan fuerte? Eso ya tiene que ver con los asuntos hormonales y demás. ¿La homosexualidad en mujeres hay? Hay, por supuesto. ¿Es menos cuantitativamente menos que el varón? Por supuesto, cuantitativamente menos, ¿no? Es como las otras variables que también vamos a tocarlo de soslayo, es como que tiene que ver con el tema, la violación, las violaciones y las eh, infidelidades, que también tiene que ver con el género y el sexo. ¿No? Entonces, en las infidelidades, el hombre sigue siendo mayoritariamente inclinado a las infidelidades, y en el caso de las violaciones, el hombre es prácticamente el violador por excelencia, ¿no? En el país no tenemos ninguna mujer encarcelada por violación. Cuando pensamos en alguien violó a alguien, automáticamente pensamos que el hombre violó. Pero eso ya es, digamos, también tiene una base, una explicación.
freudiana, ¿no? El pene es el que penetra, o sea, hay un asunto ahí también de otras cosas que es necesario explicar, pero sobre todo yo iba en lo social, en el asunto de ver qué cantidad de violación y violadores tenemos. La cantidad, el tipo bueno, eso lo llevamos, mejor lo vemos cuando lleguemos al tema, ¿ya? Entonces, esto es sexo y género. ¿No? Y ahí están algunas definiciones para que ustedes tengan en cuenta. La institucionalización y establecimiento de la cultura de género, ¿no? Esto de que el hombre no llora, la mujer sí llora, la mujer es el sexo débil, el famoso sexo débil, ¿no? El rosadito de la mujer es ya todas son, si quieren, algunas, muchas forman parte del mito, ¿no? Como las masturbaciones, ¿no? La masturbación es el hombre, la mujer no se masturba, son construcciones socioculturales que están presentes y que dan vida a esta complejidad de los géneros. Es evidente que en los espacios culturales modernos, citadinos, en las ciudades cosmopolitas, hay mayor afluencia, espacios son los espacios ideales para el desarrollo de los géneros, de su institucionalización, frente a los espacios tradicionales o los espacios rurales, ¿no? Al campo, donde el establecimiento de la cultura tradicional es más fuerte. Es por eso que es muy recomendable que vean la película Retablo, la película peruana Retablo, que trata de un homosexual papá en los Andes, que termina siendo expulsado, maltratado completamente, ¿no? No solamente por la mujer, sino por toda la familia. O sea, ¿se imaginan a un papá clásico en una comunidad campesina que tiene sus hijos, le encuentren en actos homosexuales con otro hombre? Imagínense lo que le va a pasar, ¿no? La comunidad, el pueblo, los hijos, la esposa, o sea, se va a acabar su vida prácticamente, va a ser eliminado socialmente. Y si alguien es eliminado socialmente, pues no existe, porque somos seres sociales, ¿no? No podemos vivir sin no. Entonces ahí tenemos el primer establecimiento, la primera institucionalización del género, es la consideración de un sexo débil y un sexo fuerte. Sirvió para lo que la clase pasada les dije, una de las primeras grandes discriminaciones del planeta es la de género y la de sexo y género, es decir, hombre-mujer. Esta institucionalización, esta caracterización de la mujer de los primeros tiempos va a ser funcional para la dominación del hombre, que hasta el día de hoy lo tiene, ¿no? Hasta el día de hoy lo tiene. No, profe, que la mujer también no tiene los mismos derechos que el hombre. Sí, 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 seguro que sí, hemos avanzado mucho, pero mucho en lo escrito, mucho en el papel, mucho en la Constitución, mucho, ¿no? Pero en la vida real sigue siendo mirada como la mujer. O si no, dígame si sus hermanas pueden tomar igual que ustedes o pueden tener la misma cantidad de enamorados que ustedes, la mujer. A ver, ¿hasta qué punto la mujer? Ah, pero profe, la culpa es la misma mujer que también se siente muy femenina y espera que el hombre la trate, que el hombre la ayude, el hombre la enamore, ¿no? Ella no quiere enamorar, ella quiere. Sí, es cierto, es cierto. O sea, tanto tiempo de construcción, de institucionalización del género débil, pues hace que hace que la mujer también se sienta débil, entonces ella misma ha considerado por mucho tiempo ser el sexo débil. Por lo tanto, dejaba las cosas duras y fuertes para el varón, porque ese es tu trabajo, ¿no? Eso también se está buscando resolver con los grandes movimientos que llamamos el movimiento del feminismo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente el sexo, el género y la cultura, lo que significa la cultura, ¿no? Que está aquí extraído de la lectura, pueden revisar eso, ¿no? Cómo se aprende el género. Por ejemplo, hay dos teorías muy interesantes, la teoría de Chodorov, la teoría freudiana, que está en sus primeros momentos de desarrollo del niño, ¿no? Pueden revisar también estas teorías de cómo vamos construyendo el género de manera socialmente. Pasamos al informe 15. ¿Qué cosa es el informe 15? Muy importante, muy interesante. En todo momento se revisa 15 y este señor que va a ser un, un médico, psicólogo,
que se interesó en el tema cuando tenía pacientes que le empezaron a decir que tenían problemas maritales y que buscaban alguna recomendación, ¿no? Él empezó en desarrollo de corte freudiano, le decía, pero no, ya no me entiendo, nos entendemos, no nos entendemos, no nos queremos, queremos divorciarnos, etcétera. Entonces, él iba al punto de la intimidad, ¿no? De ese, pero a ver, dígame cómo es su vida íntima, ¿no? O sea, cuántas veces tienen sexo, de qué tipo, de qué forma, luego hablaba con él, con ellas, o ellos entregaban cosas, cuestionarios, todo lo que les sirvió más adelante para hacer un gran trabajo y proponer, por ejemplo, esta tabla que tenemos al costado, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, los hombres visitan a las prostitutas, sí, un 70%. Las mujeres tienen experiencias de prostitución, o sea, con hombres, no, 0%, ¿no? Esto es Estados Unidos, inicio de los años del siglo XX, ¿ya? Han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, bastante elevado, los hombres, sobre todo, 84%, las mujeres, 50%. Quiere decir que todavía para estos tiempos la mitad de mujeres tenía el concepto de la virginidad para el matrimonio, ¿no? Que también sabemos que era fundamental, fue parte de la sexualidad, ¿no? Y de nuestra sociedad. Esta idea de la mujer impoluta, de la mujer virgen, ¿no? Luego dice, esperaba que su esposo o de que su esposa sea virgen. Bueno, los hombres, casi la mitad de los hombres norteamericanos sí esperaban que su mujer fuera virgen, su esposa, ¿no? Su esposa. ¿No? Imagínense, estamos en Estados Unidos, supone que es una sociedad bastante liberal, ya, sí, su liberalidad ya se está notando ahí, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones sexuales antes del matrimonio, seguro que si tuviéramos tenido un estudio en los años 50, 40 en el Perú, estas tablas hablarían otra cosa completamente, ¿no? Las mujeres, en cambio, ninguna esperaba que su esposo sea virgen, ¿no? Pero sí puede ser más masturba. Y acá eso es, digamos, una relación por el cual Kinsey iba a ser casi perseguido en su sociedad. Imagínense, Norteamérica esos años, casi perseguido por estas conclusiones de sus estudios, ¿no? Una de las cosas más fuertes que concluyó, que no le gustó a la sociedad norteamericana de entonces, es que le dijeran que el 60% de personas aproximadamente de mujeres sí practicaban la masturbación. Y es una de las cosas que, le, que obviamente le costó, ¿no? Críticas y demás. Igual va a ser con los otros tipos de prácticas sexuales. Imagínense si hoy día nos cuesta trabajo hablar de estas cosas, imagínense para aquellos años, ¿no? Entonces, había una alta práctica sexual de otros tipos, bueno, más que la oral nos está planteando acá. Bueno, el informe Kinsey es muy importante, es muy revelador. Nos empieza a presentar una práctica de la sexualidad ya bastante novedosa. Los efectos de la ilustración y de las ideas liberales que se inician en la ilustración, y ustedes saben que el primer país donde se estableció las leyes, digamos, lo que políticamente planteaba la ilustración va a ser Norteamérica, con la famosa Declaración de Virginia o la Constitución de Norteamérica y su independencia. Entonces, estos planteamientos, yo les había dicho, habíamos leído en la primera lectura, ¿no? Habíamos leído en la primera lectura que nos decía que después de experiencia revolucionaria de la ilustración y de las revoluciones políticas y económicas del siglo XVIII, nada había quedado en pie, nada había quedado como antes y todo había iniciado una transformación muy profunda. Decía Giddens que hasta en los aspectos más profundos de la vida de los seres humanos estaba cambiando. Y cuando decía
en los aspectos más profundos de la vida de los seres humanos, seguro estaría pensando también en su práctica sexual. Más, a partir de ahí hay un quiebre, les había dicho, del concepto de la sexualidad. Antes la sexualidad, o sea, el sexo era exclusivamente pensado, racionalmente pensado, como una acción necesaria humana, pero para la procreación exclusivamente. Y que después de la ilustración más bien se legitima su carácter de placer, ¿no? Entonces, hoy en día es eso lo que vivimos. Las relaciones coitales son pensadas más en el placer que en la procreación. Es más, cada vez se restringe en casi a cero su rol fundamental, si quieren, que tenía de manera originaria los genitales, que es su labor, su trabajo de procreación. Por lo tanto, reducimos su rol procreativo, es decir, tenemos menos hijos, a veces ni un hijo, y más bien exacerbamos su práctica, la práctica de los genitales en su otra función cultural, que es el placer, ¿no es cierto? Está en las canciones, está en la hipersexualidad de nuestra sociedad, donde andamos, vemos imágenes hipersexualizadas de las cosas, no sé, hay un centro de lubricantes y tienen que ver una modelo, una calata, que bueno, ya ustedes conocen bastante este aspecto que se llama la hipersexualización o erotización de nuestra sociedad. Ya, que ahí para finalizar les voy a dejar o vamos a ver un video, si se puede. La homosexualidad, entonces, es un tema muy recurrente de estas relaciones de género y sexo. Le decía, en el planeta hay solo dos sexos, pero estos dos sexos en su relación están construyendo complejidades. Y una de ellas va a ser la homosexualidad, ¿no? Entonces, eso lo pueden revisar en el texto. El feminismo, decíamos, es una de sus expresiones en la búsqueda de reformular estas formas de sexualidad y estas relaciones de género. Cuando hablamos de relaciones de género, hablamos de cómo se han relacionado el hombre y una mujer. Papá hace esto, mamá hace esto, los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto, ¿no? Los hombres estudian ingeniería, las mujeres estudian enfermería, ¿no? Entonces, esas son distribuciones de roles de género, entonces se llama relaciones de género, es decir, cómo los hombres con las mujeres nos relacionamos en esta sociedad. ¿Qué pensamos del hombre peruano? ¿Qué pensamos de la mujer peruana? ¿Cómo actúa la mujer peruana? ¿Cómo actúa el hombre peruano? No, las mujeres peruanas son las que enamoran a los hombres peruanos. Las mujeres limeñas son las que proponen salir a tener un día de placer a los hombres. No son los hombres quienes, o sea, a este tipo de relacionarnos llamamos relaciones de género. En estas relaciones de género son relaciones normalmente disparejas. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición del patriarcalismo, es decir, del dominio del hombre sobre la mujer, machismo si quieren. Entonces, las relaciones de género en nuestro país, en nuestra sociedad, es dispareja. O sea, no es igualitaria, es dispareja, porque una tiene el poder, tiene la posibilidad de, digamos, mayores libertades, está empoderada, el término más actual, ¿no? Empoderada respecto de la otra. Por lo tanto, tiene más libertades, tiene más derechos, tiene más, eh, en fin, más control de las cosas, ¿no? Ser mujer es bien difícil en esta sociedad porque está en una sociedad donde las relaciones de género son disparejas. Por ejemplo, el tránsito es para los hombres. Subir, abordar un carro es para los hombres, ¿no? Porque tienes que correr, cruzar entre los carros y treparte a la primera. Muy bien. Pero es completamente machista, ¿no? Porque la mujer no tiene no tendría esa posibilidad. Ahora, repito que también en esta disparidad, las mujeres también, no por culpa de ellas, ojo, no por responsabilidad de ellas, también aportan a esta disparidad. Porque a veces la mujer dice, ah, no, yo no soy apta para eso, yo no puedo manejar. No, eso es para los hombres, ¿no? Entonces ella también aporta a esta disparidad, ¿no?
se cree del sexo débil, o sea, se ha comido el rollo, ¿no? Se ha hecho dueña también de este discurso de disparidad. No, repito, por responsabilidad de ella, sino por el peso de la tradición que existe en nuestro país, ¿no? Que además se reproduce con la familia. La mamá te dice, no, hijita, tú no puedes hacer eso, no, hijita, te toca hacer esto, y el papá te dice a Juan, no, Juan, tú tienes que pegarle a él, tú tienes que hablarle a una mujer así, no puedes tener dos mujeres, ¿cuál es el problema? Yo tenía tres, ¿no? En cambio a la chica no, no es posible, vas a tener dos enamorados en un año, etcétera, ¿no? O sea, la reproducción social es otro gran problema para revertir la disparidad de género, ¿no? Entonces, para eso ha aparecido el feminismo, que es un movimiento que busca revertir esta disparidad, que en el Perú es muy poca, muy corta. Yo le preguntaría a las chicas que están acá, ¿alguna de ustedes pertenece a algún movimiento feminista? De seguro me va a decir que no. ¿No? Estamos ahí realmente en pañales. Pero el hecho de que ustedes estén estudiando ingeniería, las chicas, ya con su práctica están haciendo bastante, ¿no? Y espero que sigan haciéndolo más en otras esferas de la vida. Al tener el enamorado, al establecer familia, a conversar, o sea, no tienen por qué su sexo minimizarlo, ¿no? Sí, se ha establecido una especie de actitudes simbólicas del hombre. El hombre es el que mira, ¿no? El hombre tiene derecho a mirarlas. Felizmente ahora ya hay legislaciones que prohíben la mirada lasciva, los acosos, muy comunes, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, yo estoy enseñando más cursos en la universidad porque sacaron a un profesor por acoso, ¿no? Entonces, está presente hasta en nuestra intelectualidad. Muy bien, ahí están las olas de los feminismos para que ustedes puedan revisarlo más. Se supone que son movimientos que van reclamando cada vez más, ¿no? Al inicio la mujer reclamaba, por lo menos que la escucharan. Hoy día ya reclama más derechos, pues ya tiene voto, ¿no? O no tenía voto, imagínense, en los años 56 en el Perú se le da el voto a la mujer. Antes no tenían derecho ni siquiera a heredar, para que veamos, ¿no? O sea, esta disparidad ha sido bien grave. Por lo menos estamos avanzando un poquito, pero vamos a avanzar, ¿ya? Les decía otros dos puntos más, son las infidelidades, son formas de la sexualidad muy fuerte, muy representativas, ¿no? Es decir, en cuanto a las infidelidades de las mujeres van ascendiendo, eh, podríamos decir que también la mujer va empoderándose, porque antes las infidelidades eran una cuestión del hombre. No se puede considerar a la mujer infiel, ¿no? Es grave, ¿no? El hombre es, repito, como hace un rato dije, el papá más bien puede hasta sentirse orgulloso de la infidelidad del hijo. Para muchos hombres más bien es super power, ¿no? Eh, la mujer más bien siente que eso no es para ella, eso es malo, ¿no? Eso es terrible, te presenta como una mujer cualquiera, ¿no? Como una mujerzuela. No estoy proponiendo que sea una actividad que te represente positiva, no estoy proponiendo eso, sino estoy proponiendo de cómo uno de los géneros se ha empoderado con esta actividad respecto de la otra, ¿no? Entonces, en la medida que esto se revierta, podemos revisar de relaciones, digamos, de reversión de esta disparidad. ¿Ya? Esto es importante porque cada vez venimos observando una especie de nivelación, digamos, de los índices de infidelidades, ¿no? Y también de los conceptos, porque en esta lectura, en una parte van a revisar una especie de, si quieren, de soporte del por qué existe la infidelidad. De alguna manera, la animalidad del hombre hace la unidad del ser humano, hace que el hombre vea, tenga, como que es un instinto animal, ¿ya? Parece una explicación muy sencilla, ¿no? Muy fácil. Entonces, los hombres podemos decir, bueno, pues entonces,
mi infidelidad es como que natural, profe, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa, pues, porque la naturaleza me ha hecho macho. Y como macho tenemos, porque hay ese tipo de explicación, ¿no? El macho instintivamente busca procrear y busca tener como que esas libertades. Mientras que la mujer, por naturaleza, la hembra es más maternal, ¿no? Es más de ubicar un espacio y cuidar un nido, o una familia, cosas de ese tipo, pero es discutible, ¿no? O sea, nuevamente el encontrón entre la cultura, lo que nosotros creemos, construimos, armamos como realidad y la naturaleza por el otro lado. Si bien la naturaleza hace que el macho tenga un carácter sexual diferente a la hembra, sin embargo, cuando nosotros adquirimos el poder de la cultura, o sea, el poder de la civilización, se supone que podemos construir categorías aceptables y adaptables, ¿no? Entonces, se supone que eso es lo que hemos hecho con la monogamia, que es otro tipo de las relaciones de género, ¿ya? Infidelidad, ahora monogamia. La monogamia es un formato, es una forma de relaciones de género donde se supone que hay cierta igualdad. Se supone que más bien la poligamia es antecedente, ¿no? Es decir, como les dije alguna vez en la clase de religión, es como el politeísmo. Significa un poco de atraso, mientras que el monoteísmo significa pues una especie de evolución. Igual, ¿no? La poligamia se supone que es una especie de animalidad todavía que tenemos, es decir, el macho mantiene hembras, tiene hembras, ¿no? Porque al revés no sucede, ¿no? Sucede con el macho, porque el macho ha construido esta idea de que es superior a la hembra, por lo tanto puede construir. Esta superioridad, esta construcción del patriarcalismo también tiene que ver con un sustento biológico, ¿no? Porque supone que el macho en la especie animal controla, ¿no? Mantiene, ahí está el macho alfa, pues, el macho alfa. Entonces supone que también aquellos que creen que alguien tiene que dominar, alguien tiene que mandar, alguien tiene que tener el poder, el hombre o la mujer, sostienen que pues el hombre es el indicado porque en el reino animal el macho tiene esas atribuciones instintivas de ordenar, organizar, mandar. Mientras que la hembra tiene también características instintivas del cuidado, de la preservación, de la procreación, ¿no? Sin ellas no podríamos tener descendencia. Si a los hombres invertimos el rol, a la mujer la mandamos a casar y a los hombres a cuidar a los hijos, nos extinguimos como especie, porque ni las mujeres cazarían algo para comer y los hombres terminaríamos matando a los hijos, no podríamos cuidar, se supone, ¿no? O sea, hay este tipo de discusión. Entonces, se supone que la monogamia es un paso adelante en la civilización y que nos representa como seres más civilizados. Sin embargo, por eso está la infidelidad, ¿no? Porque esta es en el discurso, en la formalidad, la monogamia. En la realidad, el hombre, el macho, no acepta la pareja unitaria, no la acepta, ¿no? Sigue buscando su instinto animal, por eso se desemboca en la infidelidad. Por eso que la infidelidad femenina sería muy poco o nula, porque no es el instinto biológico de la hembra, ¿no? Sino es el instinto biológico del macho que busca ser controlado por la civilización o si quieren por los cánones culturales, por las normas culturales. Como somos civilizados, entonces nos imponemos nosotros una conducta supuestamente moral elevada. ¿Cuál? La monogamia, para el cual parece ser que no estamos preparados. Pues no estamos preparados para la monogamia, pero lo aceptamos porque si no hay sanciones. Obviamente tú no te puedes casar con dos mujeres, si no te vas a la cárcel. Pero lo aceptamos porque hay sanciones, porque hay un imperativo, ¿ya? Pero hay que resolver el instinto animal. Y esa forma de resolver el instinto animal vendría a ser las infidelidades. Por eso estaría ahí inclinado las infidelidades como un asunto
masculino. Sin embargo, nuevamente, esto también es muy discutido, ¿no? Muy polémico. Nada en género y sexualidad está determinado, eso es una de las cosas también que tenía que decir al final. No, nada está determinado. Siguen apareciendo identidades de género, seguimos discutiendo, es una cosa muy actual. Casi finalmente, las violaciones. Las violaciones es otra, sería otra de las repercusiones, de las formas de, digamos, de resolver el asunto de las relaciones de género en la civilización. Veamos, eso sí no es instinto animal. Los animales no violan. ¿No? Evidentemente. Los animales no violan. Los animales no tienen sexo a la fuerza. O sea, ningún tigre va a violar a una tigresa o va a tener sexo coital a la fuerza. Como que tampoco lo tienen por amor, ¿no? Como que tampoco la tienen en cualquier momento. O sea, ahí la naturaleza rige todo, ¿no es cierto? La naturaleza le indica a la hembra en qué momento ella, sin que ella lo quiera, ¿no es cierto? Le toca el momento. Y ahí actúan los machos. Nosotros cuando inventamos nuevamente la cultura, la civilización, inventamos también esta cosa un poco lo que nos aleja de la animalidad, porque si no, pues estaríamos hablando del ser humano como animal, ¿no? Nos aleja de la animalidad la risa, lo inventamos, por ejemplo, con la cultura, ¿no? Los animales no se ríen, ¿ya? Los sentimientos, ¿no? Todo lo que es cultural, o sea, el afecto, que se supone los animales no tienen. Si hay una especie de un león que defiende a su leona, es una especie tal vez de sobrevivencia inmediata, quizás, ¿no? Pero el león no está cuando, no, los leones, no veamos las cebras, ¿no? Cuando las cebras están caminando y un león los ataca, la cebra macho no está protegiendo a a su cebra, ¿no? Hembra. Él va a correr por su vida. Entonces, esto nos habla del tipo de relación sentimental que tenemos, que hemos construido los hombres, la gente, los seres humanos. Seres humanos sí podemos morir por los sentimientos al que podemos llamar amor, ¿no? Entonces, las violaciones van a venir, van a tener esa expresión. Primero, decir que es una de las cosas más fuertes que tenemos en el mundo, uno de los delitos más grandes y configurado un delito hace muchísimo tiempo, más aún con las legislaciones modernas en todo el mundo, ¿no? Más aún porque son involuntarias y más aún porque son nuevamente el hombre a la mujer, no de la mujer al hombre. ¿Existen esa posibilidad? Sí existe. Existe la violación, y más está en nuestra legislación, de la violación hacia el hombre. Pero recuerdo que ocurrió hace años en Ica una profesora que violó a un alumno, una cosa así. Pero si ocurre, es como que la vecina te diría, no, pero el hombre ha salido beneficiado, ¿no? Pues tenemos esa idea. En el sexo el que se beneficia es el hombre. Entonces, la violación de la mujer al hombre, ¿a qué más quiere? ¿Cierto? Entonces, pero no es una práctica común. Esta también tendría otras explicaciones de punto biológico, pero sobre todo culturales, ¿no? Una mujer no puede estar atrás de, digamos, pidiendo sexo. Por eso es que la prostitución misma no va a ir para ese lado. Entonces la violación es normalmente el hombre a la mujer. Es muy impactante porque en el mundo es uno del segundo, tercer delito del hombre. Es impactante porque obviamente el hombre a la mujer, porque es también con niñas, es impactante porque es con hombres. La última película Spotlight que trató sobre este tema ganó el Oscar hace, no sé, ya 8 años, será 10 años, véanla, Spotlight se llama. Sí, ¿no? Sobre sacerdotes que violan a niños. Niños, hombres.
terrible el asunto, porque primero los sacerdotes supuestamente son para nosotros representación de Dios, de la divinidad. ¿Quién más santo que un sacerdote? Segundo, porque los violados son menores de edad. O sea, como que diríamos en la calle, métete con alguien por medio de tu tamaño, le diríamos, ¿no es cierto? Tercero, porque los violados son niños, son hombres. No digo que la violación en niños sea menos grave, pero culturalmente es más impactante, ¿no es cierto? Porque biológicamente el hombre, pues, mm, es más, su agresión termina siendo más terrible, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas más fuertes que tenemos y las explicaciones no están dadas. Lamento de no poder decirles que es por esto, ¿no? Los mismos violadores, yo he hecho trabajo con violadores en la cárcel de Ancón, con los reos primarios, ¿no? Trabajos culturales hemos hecho allá conversando con alguno que es profesor. Les cuento que en la población de violadores, por lo menos en la cárcel de Ancón, yo diría en el Perú, podemos extenderlo en general, tal vez en Latinoamérica, los violadores, en más de la mitad son profesionales. Vean eso, más de la mitad son profesionales. O sea, cuando pensamos en un violador, pensamos en que es un tipo desarrapado, el triciclero que recoge botellas por allá o el delincuente que está todo, no, 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 esos estereotipos que tenemos de los delincuentes que ni siquiera son buenos, ya no, ni siquiera funcionan, no. Los violadores ya hemos dicho, ya saben las chicas, ya sabemos todos, están casi en casa normalmente, son familiares, ¿no? Están muy, muy, muy metidos en nuestro entorno, ojo, cuidado. ¿No? Son profesionales, eso no te elimina, no, que es el profesor de la universidad, ¿qué va a hacer? No, que vaya nomás mi hijita con él, no, no. No. Entonces les decía yo mismo por experiencia, he visto que son más de la mitad profesionales. De las profesiones, si quieres saber qué profesión son más violadores, de qué profesión son los que están más en la cárcel, son los profesores, en primer lugar, ya, profesores, y en segundo lugar los de ciencias médicas, ¿no? Médicos, odontólogos, etcétera, ya. No hay ingenieros, ¿no? Los ingenieros más trabajan con la máquina, con el difícil. Un profesor me decía, que pasa que nosotros tenemos una profesión, que me decía, mi profesión, nuestra profesión es de alto riesgo, pues, profe, me dice, de alto riesgo, como están siempre con las chicas, dice que se veían tentados, ¿no? Otro de los grandes mitos que hay que eliminar, ¿no? Que la mujer incentiva al violador, es una tontería tremenda, ¿no? Bueno, entonces las violaciones también van a entrar a complicar las relaciones de género y van a ser más difícil entender esta relación de género porque son agresiones delictivas muy fuertes, ¿no? Que se supone que muchos de estos, claro, la pregunta es, pero ¿qué te pasó, no? O sea, Eh, ¿Por qué terminaste tu vida intelectual como profesor en una universidad y terminas en una cárcel por un asunto así, ¿no? Normalmente no lo sé, no sé qué me pasó, ¿no? Estas respuestas va a hacer, si quieren a muchos, dar algunas ideas de que probablemente sería un descontrol de la masculinidad, del machismo, del instinto animal, pero no quiero ir por ahí porque no vayan a pensar que estoy tratando de darles un argumento positivo a la violación. Finalmente, la prostitución, ¿no? La prostitución, otro gran tema, es un tipo de parte de las relaciones de género. No hay prostitución de hombres legales. Para empezar, en el Perú no hay ningún prostíbulo legal, ¿no? Supuestamente en el Perú no existe ningún prostíbulo, ¿verdad? No existe prostíbulo. Vayan a la SUNAR, busquen el prostíbulo, no existe. O sea, no existe en la legislación. Pero todos sabemos que existe. Seguro que los muchachos conocen más que yo dónde están, ¿no? Todos, ¿qué hacen las venezolanas aquí en Girón? Ese Girón, yo conozco porque paso por ahí con mi carro siempre, no, no por otra cosa. Entre la avenida Alfonso Ugarte, frente al Ministerio, al Museo de Cultura, Girón, Quilca, creo que es Quilca, ¿no? Lleno de venezolanas, ¿no? Bastante. Si no, ¿qué harían, no? O sea, existen de manera subrepticia, clandestina,
conocemos, tenemos los nombres, las poblaciones, algunos han intentado hacer ciertos trabajos, estudios, es bien difícil hacer trabajos sobre sexualidad y género porque son cosas muy íntimas, nadie te resuelve a la pregunta, señor, ¿y usted cuántas veces tiene sexo por día? O sea, no vamos a tratar, ¿no es cierto? Es difícil hacer un trabajo, una investigación que acierte en este aspecto, en estos temas. Entonces, la prostitución formalmente no existe. Nuevamente, ¿por qué, profe? Porque somos sociedades muy tradicionales. No somos, diríamos, si quieren, en términos comunes, hipócritas, ¿no? No queremos aceptar esto, somos muy cucufatos, ¿no? No somos como las abuelitas, ¿no? Creemos que en el Perú nadie se masturba, que no hay prostituta, que tus esposos no van a la prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que la mujer no puede ir. Bueno. Entonces, es un mercado bien grande. Les digo que hay inclusive turismo sexual en el Perú. La prostitución es bastante extendido, está en todos los distritos del Perú. Esto no tiene distinción de clase. Ah, no es que lo de La Molina, los de San Isidro, no, no tienen distinción de clase. Hay nuevamente la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué el gran mercado de los hombres? ¿Por qué la gran demanda de los hombres? ¿Qué pasa con los hombres nuevamente, ¿no? El machismo, el patriarcalismo, hay muchas cosas que resolver respecto de este gran tema de la prostitución. Ya, más aún, ¿por qué el agrado de la prostitución infantil o los tipos de prostitución? Ahora, la prostitución homosexual ha ido creciendo cada vez más, ¿no? Recuerdo cuando yo trabajaba antes en el Brisas, todo el sector de Washington era prostitución masculina, ¿no? O sea, de homosexuales, ¿no es cierto? Bueno, no sé por dónde andarán ahora, ya no los veo. Eh, Así que hay muchos aspectos que van a hacer compleja esta famosa existencia en nuestras sociedades del hombre y la mujer. Entonces, el hombre y la mujer, que son los dos grandes sexos y géneros que dan vida a las sociedades, tienen diferentes formas de interactuar en ellas, ¿no? Una sobre otra, o variaciones, desequilibrios, si quieren, formas novedosas, movimientos interesantes como el feminismo, aspectos delictivos como las violaciones, mercados medio raros como las prostituciones, a relaciones medias complicadas como las infidelidades y las diferentes expresiones de género que hoy día vienen apareciendo y vienen ampliándose. El año 95 hicimos un trabajo cuando era universitario sobre la marcha gay y les digo, todos iban con máscaras. Hoy en día vas a esa marcha gay, no solo se ha multiplicado por 200, sino ya nadie usa máscaras ni pelucas, todos se exhiben, ¿no? Miren, del año 95 al 2025, en 3 décadas, se ha transformado completamente la manifestación del homosexualismo y de sus otras variantes LGTBI que están. Ok, no me da tiempo para más, ya tomé asistencia, no me queda más que decirles que nos encontraremos en el examen la próxima semana, antes que eh, profesor, respecto al resumen presentado en la primera semana de clase, ¿esto se considera en parcial? O, no, ahora Giancarlo me hace llegar las participaciones que hemos tenido en clase, ¿ya? Casi en esta segunda parte no hemos tenido, pues no han estado. Es que tienen participaciones cuando se les exige que vean, pues, pero esta no. Ahora lo apuntas a quién, a ti mismo, ¿no? ¿Quién más hizo participación? Mm, Yo tengo un chico, pero antes del parcial. Solo, o Sí, sea, tengo un chico antes del parcial, nada más, que usted me dijo que la apunte. sí, 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 sí. Bueno, eso tenemos, básicamente. Muy Ya, bien. Listo, nos vemos entonces la próxima. El resumen, ¿cuál es el resumen? Las notas, la nota de resumen, sí, tienes razón, Giancarlo, me haces acordar para considerar la nota del resumen con este parcial, ¿ya? Digo, con este examen. al final. Sí, 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 con el final. Ok, ok, Ya. profesor. Ya. Listo, nos vemos el próximo viernes. En todo caso, ahí hablaremos un poco más sobre eso, antes que nos corten, porque ya son las 10. Chao, chao. No, profesor. Vamos. No, profesor. Hasta luego, profesor.
Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Vamos 6. En breve empezamos.